Bueno, vamos a hablar de aumentos. Sí, el miércoles aumenta la luz, pero todavía el gobierno no ha dado a conocer el cuadro tarifario, el nuevo cuadro tarifario. Se espera que en las próximas horas finalmente se haga público. Lo tenemos a Julián Guarino, que nos va a hablar justamente de este tema. Juli, se estima que en el día de hoy, mañana, ¿cuándo será? Poco prolijo, ¿no? Digámoslo, porque digo, salta el sentido común. Vamos a pagar un incremento importante, va a ser seguro. O sea, 40, 50. 40% es, por lo menos hasta ahora, los trascendidos, que podría rondar el 40%, pero eso va a haber que agregarle, porque ese 40% ¿de dónde surge? De los pedidos que habían hecho tanto empezando a hablar de la letra chica ahora. Claro. 40%, pero, y ahí está la letra chica. Y ahora va a decir el famoso, la palabra mágica. Podría llegar hasta... Promedio. No, promedio. Es lamentable, promedio. Digo, toda la situación es lamentable. Tuvimos audiencias públicas, porque si ustedes me dijeran, bueno, la verdad que no, pero hemos tenido a lo largo del último año muchísimas audiencias, tanto para lo que es el sector de la generación de energía como para el transporte y la distribución. Todos hicieron las audiencias, todos pidieron la cantidad de incrementos que se suponía iban a apuntalarle el negocio, por lo menos lo que es la rentabilidad de un negocio que obviamente viene golpeado de los últimos años. Pero está claro que en este caso la responsabilidad es 100% del gobierno. Acá las empresas ya han dicho lo que necesitaban y el gobierno no les ha respondido. Y en todo caso, quienes vamos a pagar el incremento tampoco sabemos cuánto. Edenor y Edesur habían pedido un 80% de incremento. Claro, es cierto. Edenor y Edesur habían pedido en algunos cuadros tarifarios hasta el 80% de incremento. Por eso digo, eran las distribuidoras. Ahora, está claro que todo el sistema de transporte, por un lado, y de generación por otro, también habían pedido incrementos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué grado o qué gravitación puede tener tanto lo que es la originación de la energía como también el transporte en la boleta final del usuario? Claro, porque acá el gobierno tendría que informar. En generación el aumento es tanto, en el transporte es tanto y en la distribución es tanto, por tanto su boleta, su consumo de kilowatts va a costar tanto. Claro, estamos hablando de facturas que han recibido ya incrementos del orden entre el 200 y el 300% el año pasado. Es decir, que si vos agarrás una factura de comienzo del año pasado y la contrastás contra lo que vas a tener ahora, yo digo, estás cerca de sufrir algún tipo de shock anímico de mínima. Ahora, ¿qué se definió en las audiencias públicas? La audiencia pública, allí, bueno, cada uno plantea la necesidad de las empresas, como decíamos recién, algunas han pedido cerca del 80%, después hay defensa de consumidores también, consumidores, en fin, ¿qué es lo que se definió? ¿Se puso un tope? ¿No se puso un tope? No, topes no se pusieron. Nada. Lo que se terminaba de definir allí era no vinculante, es decir, que lo que de alguna manera se discutía no necesariamente iba a ser tomado en cuenta por el gobierno. Uno entendía que estos formalismos las empresas los cumplían porque puntualmente el gobierno se los pedía, pero porque el gobierno había recibido una presión muy fuerte para llevarlos adelante. Ahora, ¿qué se discutió en esas audiencias o qué conclusiones se terminó sacando? Bueno, que era necesario un nuevo incremento, esto sostenía el gobierno y esto de alguna manera argumentaron las empresas, es decir, que no había una posición distinta de las empresas y del gobierno, y del lado de las asociaciones de consumidores lo que decían era que era una barbaridad. Ahora, está claro que el gobierno ya anunció que va a hacer un incremento en lo que es el suministro de energía eléctrica. Dijeron que podía llegar hasta el 80% porque puntualmente eso era lo que pedían Edenor y Edesur. El impacto va a ser, yo creo, mayoritariamente en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, pero en concreto todavía no está definido, y parece mentira, pero estamos hablando de aumentos que va a haber que pagar muy pronto, pero no está definido la magnitud del incremento. Ahora, yo lo que arriesgo es esto, no vaya a ser cosa que este anuncio quede un poco diluido y que efectivamente después tengamos incrementos que superen el 40%, porque esto ya ha sido estrategia del gobierno en meses anteriores. Es decir, que bajo la etiqueta de que hay un determinado promedio de incremento, bueno, uno después se encuentra con una factura muchísimo más elevada. Claro, por ejemplo, te hablan del 40% promedio, pero puede haber un pico del 60 al 70%, que equipara con otro que por ahí es menos del 40%. Claro, son las fuentes del Ministerio de Energía las que dicen que rondaría el 40%. Definido debe estar, Juli, lo que pasa es que no lo dan a conocer. Yo creo ya que el acuerdo ya entre el gobierno y las empresas ya tiene que estar definido. Bueno, pero está claro también que, a ver, si el gobierno anuncia un incremento del 70-80%, eso está por encima de cualquier pauta inflacionaria que hayamos tenido. ¿No? Entonces, digo, un aumento del 40%... Claro, pero ¿te acordás que el argumento del gobierno era que para recuperar el valor y como el autoabastecimiento, las tarifas, para que la industria esté estabilizada, digamos, financieramente, el incremento tenía que ser enorme? Y lo que hicieron ahora fue, en vez de hacerlo de una sola vez, era como fragmentado, con incrementos realmente importantes también. Es importante o sea, que aunque la inflación sea
del 20-25%, te incrementan las tarifas al 30-40%, pues tienen que seguir recuperando para llegar a ese valor de la tarifa que se había estipulado en su momento. Claro, nosotros repasábamos hace algunos instantes lo que eran también las tarifas vinculadas al peaje, que van a subir más del 50%. Y uno dice, bueno, pero ¿qué servicios están trepando por encima de la inflación? Casi todos. ¿Y qué otras variables de la economía trepan por encima de la inflación? Ninguna, digamos, tanto de creación de puestos de trabajo como lo que es actividad, sector industrial, el sector fabril. En general, digo, la realidad es que hubo una inflación altísima, el gobierno quiere poner la vara más baja para este año en términos inflacionarios, pero cuando discutís salarios, en general te están pidiendo que discutas por abajo de la inflación. Pero bueno, cuando ajustan servicios, se ajustan por encima. Claro, ya se está hablando de la paritaria docente, por ejemplo, y las provincias, digamos, la pauta que está dando el gobierno es cercano el incremento al 18%, que es justamente la pauta de inflación o lo que prevé el gobierno para este año. Claro, hay que señalar dos cosas también, porque digo, hay que ser justo con la situación. Las empresas de energía están totalmente descapitalizadas. A lo largo de los últimos años y con las tarifas congeladas, se suponía que los ingresos que le daba el Estado le servían para sostener lo que era de alguna manera su actividad y en algún punto alimentaban cierto margen de rentabilidad. Bueno, no pasó. Es decir, yo creo que en gran parte por, si querés, un defecto de lo que es el management de estas compañías. Es decir, que la responsabilidad la tienen los empresarios, porque tendrían que haber pedido lo que no tenían en su momento, quizás no lo hicieron, pero al mismo tiempo el gobierno que les proponía un esquema donde las tarifas iban congeladas a lo largo del tiempo y donde ineludiblemente venía un ajuste. Digo, ¿por qué? Porque ninguna empresa que quiera mantener o quiera estar relativamente capitalizada puede sostener tarifas congeladas con tasas de inflación del orden del 30% anual. Entonces, estaba claro que venía un reajuste. Ahora, ¿le corresponde también una responsabilidad del gobierno? Claro. Y yo creo que en parte, y lo estamos viendo ahora, ¿no? En algunos procesos se ha manejado de una forma muy poco prolija. Y muy poco profesional también. Bueno, Juli, hemos visto a lo largo del 2016 la imagen de la gente en la puerta de la empresa con una boleta que definitivamente no podían pagar y eran aumentos desorbitantes, claro, bueno, ¿sí? O sea, me pongo en el lugar ya de ciudadana, si querés, y te digo que entiendo de alguna manera la situación de las empresas, que es lógico que verdaderamente hay un atraso de años, pero también hay que ponerse del lado del argentino normal, que cobra su sueldito y que no tiene ese aumento en su sueldo. No, es totalmente, digo, y yo no sé por qué pasa siempre en cuestiones vinculadas con energía. Esa es una de las preguntas. Quizás ahí hay que directamente, digo, señalar a los que son responsables directamente de lo que es, en general, la programación de lo que son los incrementos, porque estamos pagando aumentos prácticamente cada 6 meses viene un incremento en los servicios públicos. ¿Eso que lo pautó en la audiencia pública? Sí. ¿Cada cuántos meses se incrementan los servicios? No en el caso de la luz, sí en el caso de, por ejemplo, de otros servicios en general, pero no en el caso de la luz, que lo que tiene es que está sujeto a estas audiencias que son no vinculantes, pero también que está sujeto a la posibilidad de las empresas de llevar adelante algún tipo de, yo digo, recomposición de lo que es su estructura. Hoy esas empresas, la verdad que no están bien financieramente, el Estado no está aportando mucho más de lo que venía de alguna manera aportando. ¿Por qué? Porque lo que dice el gobierno es, yo quiero bajar el nivel de subsidios, quiero bajar el nivel de gasto público, pero quienes terminan pagando ese costo obviamente son quienes tienen que pagar la factura mes a mes. Claro. Está claro, ¿no? Que tenemos que pagar siempre. Los costos siempre siempre, finalmente, de una manera o de otra, termina pagando el usuario final. Y en este caso, además, yo digo, hay un agravante, que es que te van a aplicar un incremento, que no va a ser menor, porque en teoría se está hablando de un 40%, pero podría ser incluso hasta de un 50%, y que lo vas a tener que pagar dentro de algunas semanas nada más, y todavía ni siquiera algo tan sencillo como comunicar un cuadro tarifario lo han podido hacer. Sí. Entonces, la verdad es que en un punto usted me dice, bueno, ¿cuál es el foco de esta columna que estamos haciendo? La verdad que el foco es que nadie dice absolutamente nada y que se va a llevar adelante un incremento importantísimo en materia de servicios de energía eléctrica y que de alguna manera no hay un responsable. ¿Ustedes vieron a alguien que salga a decir, señores, en el día de mañana les vamos a comunicar de cuánto van a ser los aumentos? No. La verdad que no. No, pero de alguna manera es lo que ha pasado también todo el año anterior y lo hemos tenido también a Aranguren diciendo, bueno, nos equivocamos o estamos aprendiendo. Lo que pasa es que aprender con el bolsillo de la gente es medio complicado. Claro, y uno supone que un ministro puede aprender en 6 meses, yo creo que más o menos cómo comunicar un incremento
cómo definirlo, se puede entender. Bueno, da la sensación de que no hay un referente en el Ministerio de Energía, ni siquiera un ministro, que salga un secretario, que salga alguien a decir, bueno, señores, estamos pensando, hay algún problema, hay algún contratiempo, de alguna manera no se ha definido, lo vamos a postergar. No, lo que no se posterga, pero tampoco se comunica. Claro. Y de alguna forma, Sí, claro. a esta altura ya esperábamos tener una Si no cifra. lo tenés definido, decir, Sí. mira, dentro de 15 días vamos a dar a conocer oficialmente el incremento. Digo, Listo, eso sería y lo romper cualquier tipo de- razonable y lo que tendría sentido Claro. común, algo que en estas cuestiones al menos está faltando. Apagar la luz y nos vamos. Si tenés novedades, Apaguemos. venís. Chao, Si ya tenés vuelvo, el cuadro ya vuelvo. tarifario. En un ratito que Ahora en tenemos. algunos minutos. Hablamos en un ratito de las paritarias, de cómo se va a negociar con los docentes, de la CGT, que ya advirtió que no está nada de acuerdo, y si les parece también hablamos de ganancias, ¿no? Y Que CTA empiezan- también, que se unifica más CTA. adelante, pero... Sí, y ganancias que empiezan a llegar los También la recibos, intención. Sí, sí. y empiezan a llegar los recibos de sueldo con las modificaciones de ganancias. Para arriba o para abajo. No, esa es una buena que va a durar unos meses nada más. Bueno. Oh, Bueno, déjalo no te ahí. digo que te Ah. tira una buena y atrás ya viene el pero. No me hagan... El pero. no me- El por ahora- pero. En un ratito seguimos, Julián. Gracias. Gracias.